Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por su canal, la palabra, el Hijo de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su nueva mirada. Le damos gracias a Dios por este día de vida, por su Espíritu Santo que está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Le damos gracias a Dios por la resurrección de Cristo entre los muertos, con la cual nos ha dado una esperanza viva, corruptible, inmarcesible y contaminada, reservada para nosotros los cielos, que somos guardados por el poder de Dios, a fin de que por medio de la fe podamos alcanzar la salvación que está preparada para nosotros en los próximos tiempos. Muchas gracias le damos a Dios por Cristo Jesús, por todas las bendiciones espirituales que tenemos de Él, porque sabemos que todo lo que recibimos de nuestro buen y gran Dios lo recibimos por medio de la fe que es en su Hijo amado Jesús, para salvación y eterna. Gloria al Cordero y al que está sentado en el trono por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hermano, recordemos un poco, veníamos de ver el milagro del ciego de nacimiento, ¿verdad? Luego vimos cómo los fariseos, esos hijos del diablo, ¿verdad? Esos hijos de Satán, interrogaron al fariseo, interrogaron al hombre que era ciego de nacimiento, inclusive no creían que era ciego y llamaron a sus padres para corroborar toda la información. Hasta la misma gente que lo conocía estaba sorprendida. Algunos decían, no, este no es. Otros decían, sí. Otros decían, sí, este es. Y él mismo decía, yo soy. O sea, daba testimonio de que él sí era el ciego que anteriormente mendigaban y que todos conocían, ¿verdad? Bueno, vemos la maldad de los corazones de los fariseos, que lejos de alegrarse del milagro tan prodigioso y bueno que hizo Dios por medio de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como siempre, con su incredulidad por delante, con la maldad que había en su corazón, llamaron a lo malo bueno y a lo bueno malo, llamaron a la luz tiniebla, en la tiniebla luz. Sabemos que ellos eran ciegos espiritualmente, como vimos en el pasaje anterior, y por eso ellos no podían ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso ellos no podían ver que ante ellos estaba el Rey de Gloria. Por eso ellos no podían ver que ante ellos estaba el Dios encarnado, porque eran ciegos espirituales, y no solo ciegos espirituales, sino que también estaban muertos en delitos y pecados, porque no creían en mi Señor para salvación y vida eterna. Perdón. Entonces, bueno, esa es la realidad de los fariseos, de los religiosos de aquella época, ¿verdad? Tenemos después, mi Señor Jesús le dicen parábolas, ¿verdad? Que ellos no creen en Él, porque ellos no son ovejas de Dios. Si fueran ovejas de Dios, reconocerían la voz del pastor. Las ovejas de Dios, del redil de Dios, solamente reconocen la voz del pastor, del buen pastor, como vamos a ver en el versículo que viene. Y ellos no lo reconocían, no escuchaban la voz de Cristo, ni la reconocían, ni lo reconocían a Él, porque no eran parte del redil de Dios, no eran de sus ovejas, no eran de Dios. Mi Señor Jesús se lo dijo anteriormente, vosotros no escuchéis mis palabras porque no sois de Dios. Ellos eran de su padre el diablo. Entonces, con esta parábola le quiso dar a entender esto, cosas que ellos no pudieron comprender, porque sabemos que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. El pasaje que nos toca hoy discernir, disertar, es un pasaje sumamente conocido, un
pasaje, bueno, muy hermoso. La Biblia lo titula Jesús, el buen pastor. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del versículo 7, ¿verdad? Vamos a leerlo hasta el 14. Vamos a leerlo del 7 al 14. Vamos a leerlo. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo el que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no nos oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy buen pastor y conozco mis ovejas y me conocen, y mis ovejas me conocen. ¿Ok? Gloria a Dios porque Él es el buen pastor. Fíjense bien, vamos a leer como siempre versículo por versículo, hermanos, discerniendo cada uno cuidadosamente. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Estamos en Juan capítulo 10, versículo del 7 a 14. Entonces, lo que le dice Jesús: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Recordemos que en el video pasado Jesús dijo que los que no entraban por la puerta eran salteadores y ladrones. El buen pastor, el pastor de las ovejas, el que es conocido por el portero y reconocido por las ovejas, él entra por la puerta, ¿ok? Aquí Cristo está diciendo: yo soy la puerta. Cristo dice: yo soy la puerta de las ovejas. Fíjense bien, nuevamente Juan está aludiendo, o mi Señor Jesús está aludiendo a su deidad. Cada vez que Jesús dice yo soy, Él está aludiendo a que Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el primero y el último. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Fuera de Él no hay Dios. Cada vez que mi Señor Jesús dice yo soy, Él está manifestando a ellos su deidad, su eternidad, su inmutabilidad, su naturaleza divina, ¿ok? Ahora, aquí dice yo soy la puerta. Miren, hermano, el evangelio del reino de los cielos es un evangelio exclusivo. ¿Qué les quiero decir con que es un evangelio exclusivo? Que solamente Cristo es el buen pastor, como lo vamos a ver en este versículo. Solamente Él es la puerta. Solamente hay un buen pastor. Solamente hay una puerta. Solamente hay un camino. Solamente hay una verdad. Solamente hay una vida. Solamente hay un Rey de reyes y Señor de señores que reina con poder y gloria. Jesucristo, el Rey de reyes, el soberano de la tierra, de los reyes de la tierra. Eso le quiero decir con que el evangelio es exclusivo, ¿ok? Él dice yo soy la puerta. ¿Qué quiere decir esto?
que las ovejas no pueden entrar por otra puerta. O sea, al redil de Dios, del reino de los cielos. El redil de Dios, ¿cuál es? El reino de los cielos, ¿verdad? Al reino de los cielos no se entra a través de Pedro, como dicen los católicos, que Pedro está de portero allí, digamos, en la puerta del reino de los cielos para dejar pasar a que él considere según sus obras. No lo sé cómo lo ven ellos muy bien, pero ellos creen que Pedro está ahí de portero, o eso piensan, ¿verdad? No. La puerta para el reino de los cielos, el único acceso para Dios, el único camino, la única verdad, la única vida es nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede entrar al redil de Dios, al reino de los cielos, por otra puerta, o por otra entrada, o por un escondite, o un camino secreto. No hay camino secreto, no hay atajo, no hay otra puerta, no hay otra entrada que no sea Cristo. Entonces, nadie se va a salvar porque crea en el pastor X de la iglesia Y. Nadie se va a salvar por seguir un hombre. Nadie se va a salvar por sus buenas obras. Nos vamos a salvar porque creemos en aquel que es el único, que es el acceso inmediato, garantizado, único al reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo. Él es la única puerta que hay para entrar al reino de Dios. Les pongo un ejemplo. Una casa, dependiendo de lo grande que sea, o la mayoría de las casas tienen dos puertas, la puerta de atrás y la puerta de adelante. Tienen dos accesos a la casa. Me imagino que la casa es muy grande, ¿verdad? Tiene más acceso a la casa. Bueno, el reino de los cielos es una, por decirlo así, una habitación gigantesca, una casa enorme, pero solamente esa casa tiene una sola puerta: Jesucristo el justo, Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo el Rey que ha de venir. Solamente Él es la puerta, no hay otro como Él. Él es único y Él es la única puerta para las ovejas, ¿ok? Así que si no han entrado por Cristo, si no están en Cristo, si no aman a Cristo, no son ovejas y están en peligro de condenación eterna aún. Luego dice, versículo 8: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los dieron las ovejas. Fíjense bien, esto es muy importante. Mi Señor Jesús está diciendo: todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, ¿ok? Ahora, en los versículos que vimos anteriormente, en el video pasado, ¿verdad? Mi Señor Jesús dice que el ladrón y el salteador no entran por la puerta. Y él está aludiendo allí a los falsos maestros, a los falsos pastores, a los falsos apóstoles, que no creen en Cristo, no entran por Cristo y son falsos, son salteadores, son ladrones, ¿verdad? Y aquí en este versículo 8 Él nos dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son ladrones y salteadores, pero no les oyeron las ovejas. Mi Señor Jesús está queriendo decir que antes que Él se manifestara al mundo, vinieron muchos falsos profetas. Y esto Él lo describe como ladrones y salteadores. ¿Por qué?
porque no entraron por la puerta que era él, porque no lo conocían a él que era un buen pastor, y no entraron por él que era la puerta. Entonces, era algo que hay que destacar. Ya en los tiempos de mi Señor Jesús, o mejor dicho, antes de la venida de mi Señor Jesús en carne, ya en Israel se habían manifestado falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas. Para ese entonces, antes de Cristo, ya se habían manifestado falsos profetas en el pueblo de Dios, y por eso mi Señor Jesús lo dice: los que vinieron antes de mí son salteadores y ladrones. Pero fíjense lo que dice, algo muy importante: pero no los oyeron las ovejas. Pero las ovejas del redil de Dios, es decir, los hijos de Dios, los escogidos de Dios, los amados por Dios, ellos no oyen a ningún salteador ni a ningún ladrón, porque ellos de los salteadores y de los ladrones huyen, como dicen los versículos pasados. Dice en el versículo 5, ¿verdad? Dice: más a los extraños no seguirán, sino huirán de él, porque no reconocen la voz de los extraños. Las ovejas del Señor, del redil de Dios, no reconocen la voz de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos profetas. No la reconocen, sino que huyen de ellos. Por eso que mi Señor Jesús dice aquí: pero no los oyeron las ovejas. Claro, porque las ovejas de Dios no reconocen a los ladrones, no reconocen a los salteadores, reconocen solamente, únicamente, exclusivamente y gloria a Dios por eso, al Hijo de Dios, al buen pastor que da su vida por las ovejas. Solo a ese le reconocen la voz, él va delante de ellas y ellas lo siguen. Ok, gloria a Dios, porque las ovejas del Señor no seguimos a otro que no sea a nuestro Señor Jesucristo. No reconocemos la voz de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos apóstoles que nos vengan hablando de sí mismos, que nos vengan hablando de prosperidad para el hombre, que nos vengan hablando de otra cosa que no sea Cristo y este crucificado. A eso no le conocemos, a eso no le creemos, y de ellos huimos, porque somos ovejas de Dios, ovejas del redil de Dios, y por ende solamente seguimos al buen y único pastor, al obispo de nuestras almas, a Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 9: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Fíjense bien, mi Señor Jesús vuelve a recalcar, vuelve a hacer énfasis en que Él es la puerta. ¿Y qué pasa Él es la puerta? ¿Y qué pasa? ¿Qué les pasa? ¿O cuál es la consecuencia de estar por la puerta de Cristo Jesús? Que es Cristo Jesús, perdón. Que entrará y saldrá, que será salvo. Fíjense bien. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. La primera consecuencia, o el primer buen efecto, el primer efecto positivo para el hombre, es que él va a entrar, si entra por Cristo, que es la única puerta, será salvo, salvará su vida. Ok, pero aquí mi Señor Jesús hace otra vez el énfasis
que Él es la única puerta. Es decir, no es que yo creo en María y yo me salvo porque yo creo en María, porque yo creo que María intercede por mí ante el Hijo, entonces el Hijo intercede por mí delante del Padre, y así. No es esa puerta. María no es la puerta, Pedro no es la puerta. Si entramos por María y entramos por Pedro, primeramente, mejor dicho, disculpe, no podemos entrar ni por María ni por Pedro al reino de los cielos, porque solamente hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos: Jesucristo el justo. Ese es el nombre, Jesucristo, mi Señor y Salvador, nuestro Señor y Salvador y Redentor. A Él está la gloria. Entonces, la única puerta es Cristo. No vamos a entrar al reino de los cielos por nuestras obras, no vamos a entrar al reino de los cielos por otra persona, no vamos a entrar al reino de los cielos por un pastor X, Y o Z. Si no entramos por Cristo, olvídense que hay salvación para el hombre, porque ¿qué dice la Escritura? Solo hay mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que olvídense que si ustedes tienen fe en Juan, el apóstol, ¿verdad? Y le rezan y le prenden velas a Juan y X, Y o Z, olvídense que van a ser salvos, porque Juan no es la puerta. Juan no es el camino. Juan no es la vida. Juan no es la luz. Juan no es la verdad. Todas esas cosas es una única persona, Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y Redentor. A Él está la gloria. Entonces, ¿cuál es el efecto que ya dijimos de los que entran por la puerta? Tendrán salvación. Solamente en Cristo hay salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente en Cristo hay redención. Solamente en Cristo hay reconciliación. Solamente en Cristo hay vida eterna. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es solo por fe, solo por gracia, solamente por Cristo Jesús. No hay mérito para el hombre en su salvación, ni para ninguna otra persona, porque solamente en Cristo hay salvación. Entonces, si no entramos por la única y verdadera puerta que Dios colocó para salvación, hermanos y amigos, estamos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados. Así que los exhorto a creer en Cristo, a entrar por Él y así tener vida eterna, como vamos a ver a continuación. Entonces, aquí podemos decir, en que yo soy la puerta, en que entra por mí será salvo. ¿Salvo de qué, hermanos? ¿De qué vino a salvarnos mi Señor Jesús? Aquí podemos contradecir un poco la doctrina de los testigos de Jehová, porque ellos dicen que no hay infierno, ¿verdad? Según lo que ellos dicen, enseñan, ¿verdad? Pero si no hay infierno, la pregunta es: ¿de qué nos vino a salvar nuestro Señor Jesucristo? Porque si es como ellos dicen, yo me muero, ¿verdad?, sin creer en Cristo, o sea, me muero en delitos y pecados, ni Dios lo quiere ni lo permita. Y entonces, según ellos, no pasa nada conmigo, yo muero, desaparezco y ya. Pero si Cristo dice que entraremos por Él y seremos salvos, hay que hacernos la pregunta también: ¿de qué nos vino a salvar Cristo? Porque sería muy fácil, hermano. Vamos a suponer un ejemplo
extremo, pero bueno, Pablo Escobar, o un mafioso de esos que mataron mucha gente. Ellos hicieron todo el mal que ellos hicieron. Y bueno, la policía vino, los agarró, les pegó unos tiros ahí, ellos murieron. Entonces ya, ellos murieron. No sufrieron nada porque cuando a uno le pega un tiro o algo, uno muere a veces en el acto o poco tiempo después. O sea, ellos no hicieron lo que quisieron, como quisieron, cuando quisieron. No hubo justicia porque ellos murieron, sí, pero... Entonces, según los testigos de Jehová, ellos ya desaparecieron, ¿verdad? No van a resucitar ni para vida eterna ni para condenación eterna. Bueno, eso sería muy injusto y nuestro Dios es un Dios justo. Y si Cristo dice que entrará, que entra por él, ¿verdad? Que es la puerta, va a ser salvo, obviamente lo dice porque va a ser salvo del fuego del infierno, va a ser salvo del lago y del fuego y azufre, va a ser salvo de la condenación eterna. Miren, mis hermanos, Cristo, Dios, envió a su unigénito Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, principalmente para salvarnos de la ira de Dios. Dios envió a su Hijo para salvarnos de la ira de Dios, porque dice la palabra que Dios es amor, pero también nos aclara que es fuego consumidor que ha de devorar a los adversarios. Cuando dice, entrará y saldrá, entrará por él y será salvo, es salvo de la ira de Dios, salvo de la condenación eterna que merece nuestro pecado. Por eso es que su sangre preciosa, ¿verdad?, nos redime de todos nuestros pecados, para ya no tener deuda para con Dios, para que cuando nos presentemos delante de cada juzgar a los vivos y a los muertos, Cristo, Dios, no tenga nada de que acusarnos, porque ya Cristo pagó toda la deuda. Gloria a Dios. Entonces, ¿de qué somos salvos? De la ira venidera que ha de venir para probar a los que moran en la tierra, de la ira de Dios que no tarda en llegar, porque Dios es justo, hermano. Así que esa doctrina satánica de los testigos de Jehová, que no hay infierno, es mentira del diablo, porque si no hubiera infierno, Cristo murió en vano. Si no hubiera infierno, Cristo a mí ni a ti que me estás viendo en esta hora no nos salvó de nada. Cristo vino aquí a decir un poco de palabras y a hacer un poco de milagros, pero sin ninguna razón de peso, ¿ok? Porque es igual, yo creo en Cristo. Y igual, el que hace mal, el que hace lo malo, el que mata, el que viola, el que no se arrepiente de sus pecados, que ese es el que no cree en Cristo, porque ese es el peor pecado, la incredulidad, va a morir y va a desaparecer su alma, su cuerpo y todo. Entonces Cristo murió en vano y lo que dice la palabra es mentira. Entonces, hermanos y amigos, olvídense, esa doctrina de los testigos de Jehová es diabólica y es muy peligrosa, hermano. Cristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué? Porque todos estábamos bajo la ira de Dios. ¿Y qué pasa si Él no venía a dar su vida vicariamente por nosotros, y a derramar su sangre en el madero para la redención del pecado? Bueno, todos moriríamos en nuestros delitos y pecados, y por ende todos caeríamos en el lago de azufre que arde por los siglos de los siglos. ¿Ok? Entonces, esa doctrina diabólica de los testigos de Jehová es mentira. Y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Qué es entrar y salir y hallar pasto? Bueno, entrar y salir. Entrar y salir y hallar pasto es tener vida eterna. ¿Ok?
entrará y saldrá y hallará pasto. Esto es tener vida y vida eterna, ¿ok? Entrará y saldrá y hallará pasto. El pasto ahí significa paz y abundancia y gozo y el sustento que nunca le va a faltar a las ovejas del redil de Dios, porque es la vida eterna. La vida eterna, dice la palabra, que el reino de los cielos no es comida y bebida, sino paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Y en el reino de los cielos vamos a tener abundancia de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Por eso que dice, entrarán y saldrán y hallarán pasto, abundancia de paz, de gozo, de sustento. Gloria a Dios. Amén. El ladrón no viene sino para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que te la tengan en abundancia. Okay. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. ¿Ok? Dice, para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ok. Entonces, ¿qué ladrón se refiere? Muchos aquí creen que Satanás es el ladrón, pero como estamos viendo en los versículos anteriores, Cristo no está hablando de Satanás. Satanás ciertamente es homicida y asesino del principio. Él es padre de mentira. Eso es verdad. Pero aquí en este contexto, Él nos está hablando de los falsos profetas. Los falsos profetas, con su mala doctrina, con su mala enseñanza, no le dan vida a sus seguidores. No ayudan a entrar a sus seguidores por la puerta que es Cristo Jesús, sino que los matan y los destruyen. Como dice mi Señor, ciego guía de ciego. ¿Acaso no sabe que si un ciego guía al otro, los dos quedan en hueco? Bueno, así mismo. El ladrón vino para hurtar y destruir. Hurtar, matar y destruir. ¿Por qué? Porque a él no le interesan las ovejas, porque a él no le interesa que las ovejas entren por Cristo y tengan salvación, porque el falso maestro, el falso pastor, solo se preocupa por una persona, por él mismo, por apacentarse él mismo, por llenarse él mismo, y muchas veces los bolsillos, bueno, la mayoría del tiempo. Y entonces él no se preocupa por el bienestar de las ovejas, por eso que dice matar, hurtar y destruir. Porque él no se preocupa por el bienestar de las ovejas. Si él se preocupara por el bienestar de las ovejas, no la guiara hacia él, la guiara hacia Cristo. Pero una característica de los falsos maestros, falsos apóstoles o profetas es que guían a las ovejas, pero hacia ellos mismos, porque no son verdaderos siervos del Señor y no se preocupan por el redil de Dios. Son ladrones y salteadores que vienen con la intención de alquilar a la oveja, de dejarla sin lana y más nada, hurtar, matar y destruir. Pero mi Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hermanos y amigos, Cristo es la vida. Dice que Él era la luz y la luz era la vida de los hombres, dice en los primeros versículos de este Evangelio de Juan. Dice, Él era la luz y la luz era la vida de los hombres. ¿Ok? Cristo es la vida, hermano. En Él está escondida, guardada nuestra vida en Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida que Él porta y posee la vida que el primer Adán perdió por desobediente. Cristo nos la regresa cuando tenemos fe en Él. Él nos devuelve esa vida
abundante, esa vida eterna que el primer Adán perdió, el segundo Adán, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos la devuelve, ¿ok? Para que podamos vivir plenamente en la presencia de Dios por toda la eternidad. Porque ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, dice la palabra, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a que tú has enviado. Cuando nosotros creemos en el Hijo, creemos en el Padre que lo envió, allí, en ese momento de fe salvadora, comienza a gestarse en nosotros la vida eterna. De este lado de la eternidad comienza nuestra vida eterna y va a perdurar hasta la eternidad venidera y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces esa vida eterna fue la que Cristo nos vino a dar como regalo de Dios por medio de la fe en él. Gloria a Dios. Entonces, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ok, fíjense bien, él dice, yo soy el buen pastor, versículo 11. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ok, fíjense bien, otra vez usa yo soy. Ya dijimos que cuando menciona yo soy hace referencia a su deidad, a su inmutabilidad, a su atributo divino, a su igualdad con el Padre. Hace manifiesto su naturaleza divina, ¿ok? Como cuando habló con Moisés en el desierto y Moisés le pregunta, y cuando me pregunten tu pueblo, ¿cómo le diré que te llamas? ¿Quién le diré que me envió? Parafraseando un poco el texto. Y Dios le dice, diles que yo soy el que soy, te envía. Ese es mi nombre eterno. Así me conocerán eternamente. Yo soy el que soy. Yo Hei Bajei. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ya sabemos eso. Siempre es bueno recordarlo, ¿ok? Ahora, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ok. Hay muchos pastores de sana doctrina. Bueno, muchos hijos de Dios, que Dios los llamó, que Dios les dio a beber de su espíritu, que Dios lo bautizó con su bautismo. Hay muchos siervos de Dios que son pastores de sana doctrina. Muchos. Alrededor del mundo hay muchos. Aunque, en honor a la verdad, hay más falsos pastores y profetas que verdaderos siervos de Dios. Pero a lo que quiero llegar es que, aunque sí es cierto que hay muchos buenos pastores de sana doctrina alrededor del mundo, solamente hay un buen pastor. Cristo Jesús es el único buen pastor, porque el buen pastor es aquel que da su vida por las ovejas. Miren, hermano, ningún pastor, por muy sana doctrina que sea, ningún apóstol de lo de hoy en día, apóstol lo digo entre comillas dobles, ¿no? Por muy ungido que sea, entre comillas dobles, también, es un buen pastor, porque ningún pastor terrenal dio su vida por mí y por ti. Solamente hubo uno que dio su vida y su carne y su sangre, que se sacrificó, que murió entre impíos, entre ladrones. Solamente hay uno, Jesucristo, hombre. Así que solamente Él puede portar el título de buen pastor. Así que si tú alguna vez por no haberlo percibido así le has dicho a tu pastor que es un buen pastor, déjame decirte que es mentira, porque solamente hay un buen pastor, que es
nuestro Señor Jesucristo. No hay otro buen pastor. No hay otro buen pastor. El único buen pastor es Cristo. Porque Él recibió mi castigo en la cruz. Porque Él recibió mi castigo. Él pagó por mi iniquidad, Él pagó por mi maldad, Él pagó por mi pecaminosidad. Él recibió el castigo de mi paz, vino sobre Él, como dice Isaías 53, y por su llaga fuimos sanados. Entonces nadie más, aparte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hizo eso por cada uno de nosotros. Así que cada vez que tú que me escuchas vayas a llamar o pienses de tu pastor como un buen pastor, recuerda que ese título solamente, exclusivamente, únicamente lo puede portar lo puede portar mi Señor Jesucristo, porque Él es el único buen pastor. Él es aquel buen pastor que absorbió la ira de Dios para que yo no fuera aplastado por ella. Él es el buen pastor que lavó mi alma con su sangre para yo poder estar en la presencia de Dios. Él es el buen pastor que pagó toda mi deuda para que yo esté en paz para con Dios. Y no solamente eso, sino que nos hizo herederos y herederos de Dios, herederos juntamente con Él. Si es que padecemos con Él, seremos glorificados por Él. Entonces, mi querido hermano y amigo, solamente, únicamente, exclusivamente hay un buen pastor, ¿ok? Ahora, versículo 12, más el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata. El lobo las arrebata. Y las ovejas, el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, ok. Pero claro, el asalariado, el que no es el salteador y el ladrón, el que no se preocupa por las ovejas porque no son de él, cuando ve venir el peligro, cuando ve venir la mala circunstancia, cuando ve venir el lobo, ¿verdad? Sale corriendo, hermano. ¿Por qué? Te voy a comentar algo. Al rey David sí podemos llamarlo buen pastor, porque el rey David era tipo de mi Señor Jesús, es decir, el rey David era una sombra de mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús es tipo de David, es decir, mi Señor Jesús es lo completo, lo perfecto. El rey David apuntaba, ¿verdad?, a lo que iba a ser mi Señor Jesús. Era una sombra de mi Señor Jesús. El tipo es una realidad más completa que ha de manifestarse. Y el buen pastor de nuestras almas es Cristo Jesús. Pero podemos decir que el rey David como tipo de mi Señor Jesús, ¿verdad? Él sí tenía la característica de buen pastor, porque él se peleaba con los osos y con los leones, con las ovejas, ¿sí me entiendes? Porque las ovejas eran de él, eran propias, eran de su padre Isaí, ¿verdad? Bueno, Cristo se pelea con el diablo, con el mundo, con la muerte, con el que él tenga que pelear, porque las ovejas son de su padre y su padre se las dio a él. Entonces, por eso a él le importan. Por eso Cristo llegó hasta el extremo, ¿verdad?, de dar su vida por nosotros, porque somos importantes para él, porque somos de su propiedad, porque el Padre se las entregó. Como vamos a ver más adelante, creo que en el otro video, si Dios quiere y me lo permite, vamos a ver cómo dice: el Padre que me la dio, mayor que todos es. Entonces, ¿por qué Cristo es el buen pastor? Bueno, porque dio su vida
por las ovejas. Él peleó en la tierra contra Satanás. Él venció al mundo. Él venció la muerte porque Él nos amaba, porque éramos ovejas del Padre y Él nos cuida. Por eso que más adelante vamos a ver como dice, y nadie la arrebatará, el Padre que me la dio mayor que todos es, y nadie las arrebatará de mi mano, ni de la mano del Padre que me la dio, parafraseando un poco el texto. Esa es la razón, hermanos, esa es la razón por lo cual no podemos, si somos verdaderas ovejas de Dios, no podemos perdernos, porque Cristo va a pelear con el que tenga que pelear, y como Él es más poderoso y fuerte que todos, va a vencer a que Él tenga que vencer para llevarnos a Dios, para guardarnos en su redil y para que tengamos vida y vida eterna. Entonces, gloria a Dios, porque Cristo no es un asalariado. Los asalariados son los que huyen cuando tienen problemas, cuando ven los lobos. Cuando ven los lobos dejan las ovejas a su suerte y los lobos arrebatan a las ovejas y las dispersan. Pero con Cristo como buen pastor podemos estar seguros, descansar en paz, sabiendo que Cristo peleará por nosotros con quien se le levante, con quien se le enfrente. Y como sabemos que Cristo es más poderoso que todos, tenemos la victoria asegurada. Gloria a Dios. Allí está la seguridad de nuestra salvación, que no somos nosotros los que la vamos a mantener, que es Cristo el que va a pelear con el que tenga que pelear para que nosotros seamos salvos, hermanos, para que ninguna de las ovejas por la que el Padre, por la que el Hijo, por la que Él dio su vida se pierda. Amén. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no les importan las ovejas. Claro, el asalariado, el que le pagan, el que es así, el que no es, al que no le pertenece la oveja, cuando ve peligro, se va, porque no se va a dejar matar por las ovejas. No va a poner su vida por las ovejas como buen pastor. No va a pelear con el diablo, no va a pelear con la muerte, no va a pelear con el mundo. No va a hacer nada de eso, porque a los asalariados, a los ladrones y saqueadores, las ovejas le importan menos que nada. Eso buscan su propio beneficio, su propio deleite, se apacientan ellos mismos. No están pendientes del rebaño, sino para taquilearlo, para quitarle la lana, ¿verdad? Y cuando ven un peligro inminente, no van a dar su vida por las ovejas, es mentira de diablo, van a salir corriendo, porque no les interesan las ovejas, porque no son de Él, plenamente. Entonces, último versículo ya para terminar, hermanos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hermanos y amigos, más claro que la voz, Cristo es el buen pastor y Él conoce a las ovejas de Él. Él sabe quién es un verdadero cristiano, quién es un verdadero creyente, quién es un verdadero hijo de Dios, quién verdaderamente lo sigue a Él, o quién es un lobo disfrazado de oveja, o quién es o aparenta ser un cristiano, pero solamente se convirtió por sentimentalismo, o pretendió, mejor dicho, ser convertido. Él los conoce, hermano. Así como las ovejas reconocen al buen pastor, que es Cristo, y no se van con extraños, ¿verdad? Porque solamente oyen la voz de Cristo. Así mismo, Cristo conoce sus ovejas. Cristo las conoce, las llama por nombre, como dicen los versículos de atrás, los versículos anteriores, perdón. Las llama por nombre y ellas lo siguen tras de Él, y Él va delante de ella. Él la reconoce, hermano, y ellas lo conocen a Él. Fíjense bien, ya para terminar, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y esto que nos da a entender
que los fariseos, que eran hijos del diablo, no eran ovejas de Dios, porque no le conocían, no conocían al Hijo, no conocían al Padre, no eran ovejas del Padre, no eran ovejas del Hijo, no eran ovejas de Dios, porque no lo reconocían. Las ovejas de Cristo lo reconocen, conocen su voz, y Él las conoce y las llama por nombre. Entonces, nosotros que somos ovejas de Cristo, vamos detrás de Él y Él va delante nuestro y nos guía a hallar pasto, que es la vida eterna. ¿Okay? Entonces, hermanos y amigos, gloria a Dios, porque Cristo conoce su oveja. Cristo sabía muy bien que Judas no era oveja del prado de Dios, que Dios no le dio a Judas como su oveja, porque Él dice: a todo lo que ninguno de lo que me diste perdí, sino al hijo de la perdición, para que se cumpliera lo que estaba aquí. Judas nunca fue una oveja descarriada. Judas no era oveja, hermano. Las ovejas descarriadas, pero que eran ovejas de Dios, Cristo las salvó. Ejemplo, la samaritana. Ejemplo, el centurión romano. Ejemplo, Mateo, el recaudador de impuestos, el apóstol. Todas estas eran ovejas descarriadas del redil de Dios, y Cristo, el buen pastor, las salvó, porque a esto vino, a salvar a su pueblo de sus pecados, como dice el ángel Gabriel, ¿verdad? Pero a Judas no lo salvó. ¿Por qué? Porque no era oveja de Dios, porque el Padre no se lo había dado a él, sino que era hijo de perdición. Gloria a Dios, porque Él conoce el nombre de cada una de sus ovejas, y esas ovejas Él las va a salvar, sí, porque esa es la voluntad del Padre que lo envió. ¿Ok? Bueno, hermanos, Dios lo bendiga mucho, el Señor lo bendiga y lo guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, el Señor hace su rostro sobre ustedes, tengan de ustedes misericordia y les dé paz. Creamos, como última oración, creamos en el buen pastor, porque el buen pastor es aquel que dio su vida por ti y por mí. Creamos únicamente en Cristo Jesús para salvación y redención de nuestras almas, y para no caer en el fuego eterno que ha de devorar a los enemigos de Dios. Confiemos en Cristo, porque Él es la vida que el primer Adán perdió. Confiemos en Cristo, porque Él es la luz que alumbra